Tutieu envía un saludo afectuoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. En este episodio acompañamos a Uri y a Tutu, mientras toman una de las decisiones más difíciles de sus vidas, llevar al tío Tuan ante los tribunales, después de descubrir que falsificó los resultados de una prueba de ADN, algo que cambió la identidad de Tutu y le arrebató el lugar que legítimamente le correspondía dentro de su familia. Lo que comenzó con sospechas silenciosas fue revelando poco a poco una intensa batalla legal, donde verdades enterradas durante años y manipulaciones calculadas salen finalmente a la luz. Cuando la sala del tribunal se convierte en el escenario del enfrentamiento, Tutu se ve obligada a revivir el dolor de haber sido borrada de su propia familia, mientras Uri permanece firme a su lado en el camino hacia la justicia. Los invitamos a seguir atentos, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque los acontecimientos que están por venir serán aún más impactantes. La mañana en que Uri decidió llevar al tío Tuan a juicio no comenzó con discusiones ni escenas dramáticas. Comenzó con silencio, un silencio pesado que oprimía el pecho y hacía que cada respiración fuera consciente. Uri estaba sentado junto a la pequeña mesa del comedor. Frente a él se extendía una pila de documentos. Su café se había enfriado hacía casi una hora, completamente olvidado. Frente a él, Tutu apretaba con fuerza su teléfono con el pulgar suspendido sobre la pantalla, leyendo una y otra vez el mismo mensaje. El mensaje era muy breve, pero cargaba con el peso de toda una vida. Las pruebas de ADN han sido confirmadas. El resultado anterior fue falsificado. Esa sola frase lo cambió todo. Durante meses, no durante años, Tutu vivió bajo una sombra que nunca llegó a comprender del todo. Los susurros sobre su identidad, las miradas de desconfianza de los familiares, las conversaciones que se interrumpían de golpe en cuanto ella entraba en la habitación. Y siempre la voz del tío Tuan en el centro de todo, serena, autoritaria y profundamente convincente. Fue él quien presentó en su momento el resultado de la prueba de ADN. Un resultado que supuestamente demostraba que Tutu no era quien ella siempre había creído ser. El resultado destrozó por completo su sentido de pertenencia. Uri apretó la mandíbula mientras volvía a revisar el montón de documentos una vez más. El nuevo informe de ADN era totalmente claro, verificado por un laboratorio independiente. La firma era auténtica. Las fechas coincidían. Esta vez no había ninguna ambigüedad. Alguien había intervenido en el resultado original de la prueba y todas las pruebas apuntaban al tío Tuan. Finalmente Tutu rompió el silencio. Entonces, desde el principio hasta el final, él ha estado mintiendo. Uri levantó la vista y la miró de frente. Sí, los dedos de ella temblaron levemente. Él me miró mientras yo empezaba a dudar de mí misma. Miró a mi madre cuestionarlo todo, y no dijo ni una palabra. Uri no evitó la verdad, él se benefició de eso. Eso era lo más doloroso. El tío Tuan no había mentido solo por maldad. Había mentido de forma calculada. Al falsificar los resultados del ADN, alteró los derechos de herencia, el equilibrio de poder dentro de la familia y el control de los bienes compartidos. Se colocó a sí mismo en la posición de una autoridad incuestionable, mientras Tutu era empujada poco a poco hacia los márgenes de su propia familia. Y ahora la verdad estaba justo delante de ellos. Tutu respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Si ahora no hacemos nada, él volverá a hacerlo. Tal vez no conmigo, sino con otra persona. Uri asintió. Por eso no vamos a resolver esto solo dentro de la familia. Ella lo miró con una expresión firme. ¿Hablas en serio cuando dices que quieres llevarlo a juicio? Muy en serio, respondió Uri con determinación. Esto no es solo un conflicto familiar, es fraude.
Fraude de identidad. La palabra fraude quedó suspendida en el aire. Sonaba dura, definitiva, pero era totalmente precisa. Esa misma mañana se sentaron frente a una abogada en una oficina pequeña y sencilla en el centro de la ciudad. Las paredes eran sobrias con solo algunos certificados colgados y una cita enmarcada sobre la justicia y la integridad. La abogada, la señora Han, escuchó sin interrumpir, mientras Uri explicaba todo el proceso desde el resultado original de la prueba de ADN hasta el último descubrimiento. Tutu habló muy poco, pero cada vez que lo hizo sus palabras fueron precisas y cuidadosamente medidas. Yo confié en él, dijo en voz baja. Era de la familia. La abogada Han asintió con un gesto sereno pero firme. Eso suele hacer que casos como este sean emocionalmente más complejos, pero desde el punto de vista legal. Golpeó suavemente la carpeta con los dedos. Todo está muy claro. Uri se inclinó hacia adelante. Si se demuestra la falsificación, ¿qué posibilidades tenemos? La señora Han respondió. Sus posibilidades son muy altas, especialmente si el laboratorio confirma que hubo manipulación o una falsificación de la autorización. Tutu tragó saliva. ¿Y el tío Tuan? Podría ser procesado por falsificación de documentos legales y posiblemente también por coerción, respondió la señora Han, dependiendo del motivo y del alcance de las consecuencias. Tutu no sonrió. No se sentía victoriosa, solo se sentía cansada. La decisión de iniciar una demanda no había sido fácil, y no le traía alivio, solo una sensación de responsabilidad aún más pesada. Una vez presentada la denuncia, no habría marcha atrás. La verdad quedaría expuesta ante el público. El nombre de la familia aparecería en los registros judiciales. Las relaciones se romperían de forma irreversible. Pero el silencio ya les había costado demasiado. La demanda fue presentada esa misma tarde. Para la noche el tío Tuan ya lo sabía. El teléfono de Uri sonó justo después de la puesta del sol. Se quedó mirando la pantalla con el nombre del llamante durante un largo instante antes de contestar. Uri, dijo el tío Tuan con una voz suave, casi burlona. He oído que estás muy ocupado. Uri mantuvo un tono neutral. ¿Ya ha visto la demanda? Sí, respondió el tío Tuan. Estoy decepcionado. Esto se podría haber resuelto dentro de la familia. Has sido tú quien lo ha hecho imposible. Usted fue quien lo hizo imposible, respondió Uri sin rodeos. Hubo un breve silencio seguido de una ligera risa. Estás cometiendo un error. A los tribunales no les importan los sentimientos, solo les importan las pruebas. Uri respondió de inmediato. Exactamente. Otro silencio, esta vez más largo. Ten cuidado, dijo el tío Tuan en voz baja. Si cavas demasiado hondo, puede que no te guste lo que encuentres. Uri no dudó. Ya hemos cavado. Colgó antes de que el tío Tuan pudiera responder. Al otro lado de la habitación, Tutu lo observaba con una expresión difícil de descifrar. ¿Qué dijo? Uri exhaló lentamente. Exactamente lo que esperabas. Aquella noche el sueño no llegó con facilidad. Tutu dio vueltas en la cama con recuerdos que regresaban de forma clara y dolorosa. El día en que le dijeron que en realidad no pertenecía a la familia. Las miradas de lástima, el distanciamiento sutil y la manera en que el tío Tuan siempre estaba cerca ofreciendo consuelo mientras movía los hilos en silencio desde las sombras. Entonces se dio cuenta de algo. Aquella prueba no solo le había arrebatado su identidad, también la había aislado. Y el aislamiento en manos de quien actúa mal es poder. La primera citación judicial llegó una semana después. El tío Tuan apareció seguro de sí mismo, vestido de manera impecable, con una postura relajada como si estuviera asistiendo a una reunión habitual y no enfrentándose a acusaciones graves. Cuando su mirada se cruzó con la de Tutu al otro lado de la sala, no hubo ni rastro de arrepentimiento, solo cálculo. Uri sintió como la ira le subía por dentro, pero se obligó a mantenerse sereno. Esto ya no iba de emociones, iba de hechos.
Cuando comenzó el juicio, el juez revisó los cargos, la falsificación del informe de ADN, las inconsistencias en el expediente, los conflictos de interés. El abogado del tío Tuan argumentó con soltura, presentándolo todo como un malentendido, un error de procedimiento, un conflicto familiar exagerado. Entonces subió al estrado el representante del laboratorio y el rumbo cambió de inmediato. El representante confirmó que el informe de ADN presentado años atrás no coincidía en absoluto con los registros archivados del laboratorio. La firma había sido copiada. La autorización había sido alterada. El resultado que el tío Tuan había presentado nunca había existido oficialmente en su sistema. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Tutu sintió las manos heladas. Ahí estaba, la verdad, dicha en voz alta, imposible de negar. La expresión del tío Tuan finalmente cambió, aunque solo de forma muy leve. Apretó la mandíbula. Los dedos se curvaron aferrándose con fuerza al reposabrazos de la silla. Por primera vez ya no tenía el control. Uri miró de reojo a Tutu. Ella seguía mirando al frente, pero había algo distinto en su mirada. Ya no era miedo ni duda. Era claridad. Y cuando el juez anunció un receso, Uri supo que esto no era más que el comienzo. La batalla legal sería larga, y los motivos más profundos detrás de las acciones del tío Tuan aún no habían sido revelados por completo. Pero había algo seguro: la mentira que había moldeado la vida de Tutu estaba siendo desmontada poco a poco, de manera lenta, pública, y ahora ya nada podía detenerlo. La segunda audiencia no comenzó con ruido, discusiones ni enfrentamientos. Comenzó con una tensión silenciosa tan densa que casi podía sentirse en la piel. Todos los presentes en la sala entendían que esto ya no era una simple disputa de documentos. El caso había cruzado una línea invisible. Lo que se estaba examinando en ese momento no era solo una prueba de ADN falsificada, sino una mentira cuidadosamente construida que había definido la estructura de poder de toda una familia durante años. El tío Tuan llegó temprano ese día. Se sentó solo con los hombros rectos y las manos colocadas ordenadamente sobre la mesa. Su rostro mantenía una apariencia calmada, pero la despreocupación de antes había desaparecido. Alrededor de sus ojos aparecieron finas arrugas, huellas de noche sin dormir y de cálculos que ya no garantizaban un control absoluto. Uri notó que el tío Tuan evitaba mirar hacia Tutu. Solo ese detalle ya decía más que cualquier explicación. Tutu se sentó junto a Uri con una postura firme y una expresión serena. Si alguien no miraba con atención, podría confundir esa quietud con indiferencia, pero dentro de ella las emociones se movían lenta y pesadamente como aguas profundas agitadas por una pequeña piedra. Esa sala del tribunal era el lugar donde su identidad había sido puesta en duda, distorsionada y casi borrada. Y ahora era también el lugar donde la verdad estaba obligada a salir a la luz. Cuando el juez entró, el silencio cayó de inmediato. El fiscal se puso de pie y comenzó con nuevos documentos, pruebas que iban mucho más allá de lo que se había presentado anteriormente. Presentaron una línea de tiempo financiera detallada. Mostraba que justo después de que se aceptara la prueba de ADN falsa, se tomaron una serie de decisiones clave dentro de la estructura familiar. Se transfirieron derechos de supervisión de los bienes, cambiaron las facultades legales y algunas personas fueron apartadas discretamente de los planes futuros. El nombre de Tutu aparecía una y otra vez en los expedientes, y cada mención iba acompañada de restricciones, exclusiones o eliminaciones directas. Esto no es una coincidencia, dijo el fiscal con claridad. Es una relación de causa y efecto. Uri sintió como una ira lenta y persistente se elevaba dentro de él. No era explosiva, sino fría y controlada. Cada documento confirmaba lo que había sospechado durante mucho tiempo. El tío Tuan no solo había mentido para protegerse a sí mismo. Había construido todo un sistema de dependencia, ambigüedad y silencio.
La defensa intentó argumentar que esos cambios eran habituales, que seguían tradiciones de larga data y que se trataba simplemente de malentendidos, no de manipulación. Entonces, la fiscalía presentó la correspondencia interna, correos electrónicos, notas manuscritas, instrucciones, mensajes breves, todos mostrando prisas, un lenguaje encubridor y frases como «resuelvan esto rápido y no dejen que personas innecesarias se enteren». La atmósfera en la sala del tribunal se volvió visiblemente tensa. El abogado del tío Tuan presentó objeciones de manera constante, pero cada una se debilitaba a medida que más pruebas eran examinadas y admitidas como válidas. Luego se presentó el análisis forense. Un perito en documentos fue llamado al estrado y explicó con todo detalle cómo el informe de ADN había sido alterado, fuentes tipográficas que no coincidían con los modelos oficiales, firmas copiadas de documentos no relacionados, fechas ajustadas para alinearse con reuniones familiares clave. Ese nivel de manipulación, explicó el experto con voz serena, requería conocimiento, intención y oportunidad. Tutu escuchaba en silencio con los dedos aferrados suavemente al borde de la mesa. Durante años se había preguntado si había entendido mal las cosas, si había exagerado aquella frialdad, si la distancia que sentía era algo que merecía. Ahora todas esas dudas se derrumbaron. Esto nunca había sido sobre su valor como persona, se trataba de control. El momento más impactante llegó cuando un antiguo asistente legal fue llamado a declarar. Al principio, el asistente dudó, claramente dividido por un conflicto interno. Luego, poco a poco, comenzó a hablar. Describió cómo el tío Tuan había supervisado personalmente la presentación del informe de ADN, cómo se desalentaban las preguntas y cómo la rapidez siempre se priorizaba por encima de la verificación. Cuando pregunté si este documento debía revisarse nuevamente, dijo el asistente en voz baja, me dijeron que no era necesario. ¿Y quién le dijo eso?, preguntó el fiscal. El asistente tomó una respiración profunda. El señor Tuan. Toda la sala del tribunal quedó en silencio. La expresión del tío Tuan se endureció, la mandíbula apretada como si se estuviera preparando para enfrentar lo inevitable. El juez declaró un receso. En el pasillo, Tutu se detuvo junto a una ventana mirando hacia afuera sin ver realmente nada. El mundo al otro lado del cristal seguía funcionando con normalidad, personas caminando, vehículos pasando, conversaciones que continuaban. Pero para ella todo parecía haberse detenido. He estado pensando, dijo en voz baja, en cuántas decisiones no me atreví a tomar, solo porque creía que no me estaba permitido. Uri no la interrumpió. Creí que no tenía posición, continuó, que no tenía derecho a preguntar ni derecho a resistirme. Se volvió hacia él. Él me quitó eso. Y ahora, dijo Uri suavemente, lo estás recuperando. Cuando el juicio se reanudó, el tío Tuan finalmente fue llamado a declarar. Habló despacio, con cautela, eligiendo cada palabra. Negó haber actuado con crueldad, afirmó que lo había hecho por preocupación por la estabilidad, y dijo que temía el caos si ciertas verdades salían a la luz. El juez escuchó con paciencia y luego hizo una sola pregunta. ¿Sabía usted que el documento de ADN que presentó era falso? El tío Tuan dudó. Sí, admitió. El peso de esa admisión cayó sobre la sala del tribunal. Y comprendía el impacto que tendría sobre el estatus legal y la posición familiar de la señorita Tutu. Sí, ese fue el momento en que todo terminó. Ningún argumento podía borrar esa confesión. Ninguna explicación podía suavizarla. El fallo se dictó 2 días después. El tío Tuan fue declarado culpable de falsificación de documentos legales y de distorsión deliberada de la verdad. Todas las decisiones influenciadas por la prueba de ADN falsificada fueron anuladas. Se ordenó la revisión de los bienes. Se reajustó la estructura de poder. Se emitió y archivó un documento oficial que confirmaba la identidad de Tutu. La condena fue aplicada de manera medida, pero las consecuencias no fueron leves. Fuera del tribunal, las cámaras ya estaban esperando.
Los periodistas gritaban preguntas sin parar. Uri protegió a Tutu mientras avanzaban entre ellos. Ella se detuvo solo una vez. Esto no es para destruir a una persona, dijo con calma. Es para restablecer la verdad. Esa noche Tutu se sentó sola y leyó los documentos emitidos por el tribunal. Su nombre aparecía con claridad sin condiciones ni dudas. No sintió ganas de llorar, solo una liberación profunda y silenciosa. En los días siguientes, los miembros de la familia fueron contactándola uno a uno. Algunos pidieron disculpas, otros se mostraron vacilantes, y hubo quienes no sabían cómo acercarse a ella ahora que la historia había cambiado. Tutu escuchó, pero no se apresuró a perdonar. El tío Tuan fue desapareciendo poco a poco de las conversaciones familiares. Su influencia se desvaneció no a través del enfrentamiento, sino mediante la ausencia. La gente dejó de acudir a él en busca de orientación. Su poder se disolvió en silencio. Para Uri y Tutu, la vida no se volvió de repente más fácil, pero sí más auténtica. Ya no había sombras pesando sobre la identidad de ella. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, tựa như Tiêu Quốc đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến thân phận. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ